Bajo Montreal hay una ciudad subterránea de 33 kilómetros. 5 curiosidades de Canadá que te van a sorprender. Comencemos. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En el vídeo de hoy vamos a ver 5 curiosidades sobre un nuevo país que no sabías. Y es que, como siempre os digo, esta es una miniserie en la que iremos descubriendo 5 curiosidades de los diferentes países del mundo. Vamos a recorrer el mundo a través de las curiosidades, así que quédate, coge palomitas y disfruta de cada uno de estos vídeos. Bien, comencemos con la primera de nuestras curiosidades, y es que si hablamos de Canadá, tenemos que indicar claramente y hablar que más de la mitad del país está lleno de bosques. Y es que Canadá es prácticamente un mar verde visto desde el aire. Aproximadamente el 60% de su territorio está cubierto de bosques. Y esto lo convierte en uno de los países con mayor superficie forestal del planeta. Además, estos bosques no solo son enormes en extensión, sino que también en diversidad, conteniendo desde coníferas muy verdes en determinadas zonas hasta bosques llenos de arces que en otoño se tiñen de rojo y dorado. Por otro lado, y esto sí que es impresionante, es que Canadá alberga aproximadamente el 10% de bosques de todo el mundo, lo que le convierte en el pulmón vital para el planeta. Son el hogar de osos, alces, lobos y miles de especies de aves, pero también un recurso económico clave para el país. En otoño muchos turistas viajan a Canadá solo para presenciar el fall foliage, el espectáculo natural en el cual las hojas cambian de color antes de caer. Por otro lado, para continuar con la siguiente de nuestras curiosidades, cuando pensamos en Canadá y en agua, lo primero que nos viene a la cabeza son las famosas cataratas del Niágara, con sus 57 metros de caída y un ruido que se escucha a kilómetros. Sin embargo, esto solo es un destello dentro de la inmensa riqueza hídrica del país. Canadá posee la segunda reserva de agua dulce más grande del mundo, con aproximadamente un 20% de agua dulce del planeta. Esto incluye lagos cristalinos, ríos caudalosos y glaciares. Entre ellos destacan los grandes lagos compartidos con Estados Unidos y maravillas naturales como el lago Moraine o el lago Louise. Esta abundancia no solo alimenta ecosistemas únicos, sino que también es esencial para la vida cotidiana de Canadá, la agricultura, la energía hidroeléctrica y el turismo. En pocas palabras, el agua de Canadá no es solo un recurso, es parte de su identidad y de su belleza inigualable. Para continuar con la siguiente de nuestras curiosidades, esta te va a sorprender tanto como a mí. Pero es que en Canadá tienen el consumo más elevado de macarrones con queso del mundo. Sí, como lo oyes. Esta curiosidad la verdad es que es bastante asombrosa. Puede que cuando pienses en comida canadiense te vengan diferentes platos a la cabeza. Pero hay un plato mucho más simple que es el más consumido en este país. Y a la vez ocupa un lugar especial en el corazón y en la mesa de millones de canadienses. Y es que estos son los macarrones con queso. Canadá es uno de los países con mayor consumo de mac and cheese del mundo. Y buena parte de la culpa la tiene la marca Kraft Dinner, que se ha convertido prácticamente en un icono nacional. De hecho, los canadienses comen más del 55% de toda la producción de Kraft Dinner, lo que equivale a 1,7 millones de cajas al año. ¡Wow! Este plato rápido, barato y reconfortante se ha convertido en un salvavidas para estudiantes universitarios, una comida nostálgica para los adultos y una tradición para las familias enteras. Seguimos con las curiosidades del país, y es que hay otra que la verdad es que me ha encantado muchísimo. Como bien sabéis, yo muchas veces descubro curiosidades con vosotros. No podemos dejar pasar la oportunidad para hablar de sus toboganes gigantes de nieve. Quiero probarlos ya. Es la diversión invernal canadiense. En Canadá, el invierno no es una excusa para quedarse en casa. Es la temporada perfecta para sacar el lado más juguetón. Una de las tradiciones más divertidas y familiares es la construcción de toboganes gigantes de nieve, por los que los niños y los adultos se deslizan con flotadores o colchonetas o tablas. Estas pistas pueden alcanzar varios metros de altura y decenas de metros de longitud. Se crean en parques, ferias de invierno e incluso eventos. Ciudades como Quebec, Ottawa
o Winnipeg son famosas por organizar festivales de invierno con toboganes espectaculares, algunos de ellos iluminados por la noche, creando experiencias realmente mágicas. En muchos lugares se acompaña con música, comida caliente y chocolate, convirtiendo la experiencia en un auténtico evento social para todas las edades. Por último, pero no menos importante, si hablamos de Canadá, tenemos que hablar de la famosa ciudad subterránea de Montreal, una metrópolis bajo tierra. Montreal no es solo vibrante en su superficie, bajo sus calles se extiende un enorme complejo subterráneo conocido como réseau. Es una abreviatura que significa red en francés. Con más de 33 kilómetros de túneles interconectados entre ellos, es considerada la ciudad subterránea más grande del mundo. Este laberinto subterráneo conecta centros comerciales, oficinas, hoteles, universidades, estaciones de metro, cines, museos y restaurantes, permitiendo a los habitantes y a los visitantes desplazarse sin sufrir el frío extremo que hace fuera, ya que las temperaturas en invierno pueden caer por debajo de menos 20 grados. El réseau no es solo funcional, también es un espacio lleno de vida. Durante todo el año alberga exposiciones, mercadillos, espectáculos y eventos culturales. En invierno se convierte en un refugio cálido en el que estar, y en verano un pasadizo fresco y húmedo para evitar el calor. Caminar por esta ciudad subterránea es como recorrer otro Montreal, con su propio pulso y personalidad, demostrando una gran capacidad de adaptación y creatividad de los canadienses frente a un clima tan extremo. Y bien, hasta aquí las 5 curiosidades que no sabías sobre Canadá. Espero que te hayan parecido tan interesantes como a mí. Y nos vemos en el próximo vídeo mostrándote 5 curiosidades sobre un nuevo país que no sabías. ¿Qué país crees que puede ser? ¿Te gustaría saber 5 curiosidades sobre algún país en concreto? Te leo en comentarios. Y no olvides dejar un buen like para que YouTube recomiende este vídeo. Y suscribirte para no perderte ninguno de los próximos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!